cola. Ok. Bueno, vamos a ver si ya se está transmitiendo antes de iniciar. Bueno, pues vamos a iniciar con la entrevista del día de hoy. Eh, Nosotros somos un periódico independiente sin fines de lucro y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado especial que es licenciado en Derecho, es el licenciado Alejandro Martínez. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir por todas las redes, ya tenemos TikTok donde ponemos algunas fracciones de las entrevistas y de todos los videos que estamos y eventos en los que estamos. Eh, el periódico, como les comento, es sin fines de lucro y por lo tanto aceptamos cualquier colaboración que, bueno, tenga que ver con el tema. Ahorita estamos iniciando como en este ámbito forense y jurídico, por eso esta serie de entrevistas. Tuvimos la vez pasada al diputado Verduzco y bueno, entonces, si ustedes quieren colaborar, también mándenos su currículum y todo lo referente por lo que quieran aportar. Tenemos ilustradores, tenemos aportaciones de varios países, de Cuba, de Argentina, de España. Entonces, bueno, son bienvenidos. Y iniciamos un poco tarde debido a algunas, algunas situaciones de tráfico y de, bueno, sabemos que es fin de año, entonces toda la gente se vuelve un poco loca de que quieren salir de vacaciones, de que quieren hacer muchas cosas, pero bueno, ya estamos aquí y recuerden mandar también sus preguntas, todo lo que le quieran preguntar al abogado, por favor háganlo. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, ¿por qué no iniciamos eh, con que nos platiques un poquito de tu carrera, de qué has estudiado? Porque bueno, sabemos que eres abogado, que te dedicas a la parte penal, pero ¿qué más nos puedes decir de ti, de lo que te dedicas, de todo este bagaje académico que tienes? Claro que sí. Oye, pues muchas gracias por la invitación a ti al periódico. La verdad es que está bien padre como esta onda como de podcast, está súper cool. Ahora que todo, pues todos son redes sociales y todo es internet y demás. Por cierto, hola internet. Pues bueno, platicarles de mí, pues yo tengo un año que fundé mi despacho. Efectivamente somos especialistas en materia penal, en litigio especializado en materia penal, en sistema penal acusatorio, adversarial. Académicamente yo estudié dos maestrías, una en ciencias penales y criminalística y la otra en juicios orales y derecho penal. Actualmente doy clases, recientemente me invitaron a dar clases en una universidad en Ecuador, lo cual está bastante cool, a distancia. Mucha gente piensa que me voy a ir a vivir a Ecuador y la verdad es que no. Tengo casi 3 años dando clases a nivel licenciatura, posgrado, preponderantemente pues temas relacionados con derecho penal, en su parte ejecutiva, en su parte sustantiva también, proceso penal acusatorio, juicios orales, todo lo que tiene que ver con derecho penal. Hemos dado algunas conferencias, algunas ponencias y seminarios y cuestiones por el estilo relacionadas con el derecho penal. Hace poco, de hecho, yo platicaba con un muy querido amigo que ahora con todo el tema de la pandemia, como que los abogados y, bueno, tú que eres psicóloga criminal, ¿no? También estás muy relacionada con el tema, todo el tema de la perfilación criminal y demás. Pues como que nos hemos vuelto un poco farándulo, o sea, como de la farándula, porque sí, pues ya ves, ¿no? Que van a dar una plática en, no sé, en valoración probatoria, o en, hoy, por ejemplo, ¿no? Que vamos a tocar el tema de la presunción de inocencia, y todo creo que fue derivado como del tema de la pandemia. Entonces, pues bueno, hemos tratado como de aprovechar eso, digo, al final eh, está como muy bueno sacar esa parte positiva de pues, una situación tan delicada como fue la pandemia. Yo recuerdo que tu servidor empezó como con todo este tema de pues, las conferencias y demás a raíz de la pandemia. Y pues, la verdad, pues ahí vamos, conociendo gente como tú, por ejemplo, también eso ha sido muy bueno. Tú, bueno, ya que tocaste el tema como de farándula, porque, porque sí, hemos visto también una serie, como tú lo mencionas, ¿no? De abogados, de criminalistas, etcétera, que están dando como opiniones, ¿no? Acerca de algunos temas, sobre todo muy
sonados en la tele porque son mediáticos. ¿Tú crees que eso esté ayudando o perjudique de alguna manera? Pues mira, fíjate que ahorita que tocas el tema de los asuntos mediáticos, en los cuales nos ha tocado participar en algunos recientemente, siento yo que cuando llega a ocurrir un asunto mediático de interés nacional y demás, como que la gente en general, o sea, el Vox Populi, el status quo, pues se convierte como en experto en derecho y se convierte como en experto en juicios y se convierte como en experto en criminalística, en ciencias forenses y demás. Sí. Y, o sea, pasa como un fenómeno muy similar a, no sé si recientemente viste que vino la Fórmula 1 a México, ¿no? Y toda la gente como que ahora es fan de Checo Pérez, ¿no? O sea, cuando pues difícilmente ven una carrera o han visto una carrera de Fórmula 1 en su vida, ¿no? O el tema del Super Bowl, es el bendito Super Bowl y todo el mundo opina de, no sé, de los acereros de Pittsburgh, no sé quién quede, ¿no? Entonces, eso siento que pasa muy similar con el tema jurídico cuando un asunto mediático está en la mesa, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre el tema de Rosario Robles, cuando el tema de, bueno, Rosario N, porque sigue procesada, ¿verdad? No ha salido hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, cuando ella, pues muchísima gente y muchísimos abogados, así como que no, los abogados que llevan la defensa son unos tontos y yo lo hubiera hecho así, asado. Y creo que pasa mucho como con este dicho de, es bien fácil criticar al torero desde la grada, ¿no? O sea, pues también pues hay que ver qué es estar ahí y llevar un asunto de esa naturaleza. Creo que el hecho de que la gente opine al final, pues en un asunto tan mediático como el que estoy mencionando de Rosario N., al final pues es una figura pública, fue una servidora pública, fue parte de la administración federal del presidente próximo pasado y en ese sentido pues bueno, gozamos de un derecho humano, el cual es la libertad de expresión y pues podemos decir lo que queramos. Creo que pasa con todos los asuntos, yo no sé si sea bueno o malo, es parte del show. Lo único que sí te puedo decir es que ya estando involucrado en eso, en un asunto en donde pues ya hay muchísimos, o sea, no sé, que te marcan periodistas de Estados Unidos, de otros países, es complicado, o sea, ya estar dentro, la verdad es que yo en mi experiencia te puedo decir que fue, o sea, bastante raro. Ok, pero eso te ha beneficiado ya hablando dentro de tu trabajo, más allá de las entrevistas que des o de las opiniones que te pidan, ¿crees que te ha beneficiado? ¿Te ha traído más trabajo? ¿Te ha traído más problemas? ¿Es malo ser tan mediático? No, o sea, por eso me invitaste. No, no. Ahora lo entiendo todo. No, pues la verdad es que sí me ha generado más chamba. Sería una mentira decir Sí. que no. La verdad es que sí, al final, pues te ven en la tele y dicen, este cuate es bueno, no, te ven en conferencias, este cuate es bueno. Sí, sí me ha generado más trabajo, no lo voy a negar. Eh, mm, Alguna vez, recientemente, con este tema, no voy a dar nombres, naturalmente que comprenderás que pues, es un asunto delicado y que pues, por algo me salí. Pero sí hubo dos, tres veces que, no sé, en internet llega a haber gente del gremio como criticando el cómo se está llevando el asunto. Y sí me vi Sí. como tentado en meterme y decir, a ver, no sabes esto, esto y esto. Pero la verdad es que no caí en esa clase de cuestiones porque al final pues tienes que entender que es parte de una cosa tan grande, tan mediática, de entrar a yo no tratar con gente de tu gremio, sino ya tratar con periodistas, ya tratar con opinión pública, y eso es muy complejo y no muchas veces estamos tan preparados. Digo, al final eh, creo que me ha dejado más cosas positivas que negativas, la verdad es que sí, pero pues sí es un tema bastante complejo en un país como este. Claro, ok. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sí, porque ya estamos así como en entrevista así Tú no, no, de porque... historias engarzadas. No, ¿de qué les vamos a hablar? Ah, presunción de presunción de inocencia. inocencia. Sí, presunción de inocencia. Cuando Nadia tuvo a bien invitarme a este foro, la verdad es que a mí realmente he desarrollado como bastante respecto a los tópicos relacionados con derecho penal, derechos humanos y demás. De los que más me gustan, sin lugar a dudas, y para quienes me conocen, pues sabrán que la teoría del delito y yo somos como uno mismo, Hugo. Pero pues ya he dado hasta estoy dando un curso en eso, entonces dije, ya chole de su casa, ¿no? Entonces, puedo hablar de presunción de inocencia porque sinceramente creo que es un tema que de repente lo dejamos como muy de lado y de repente no le tomamos la importancia que de verdad tiene, ¿no? O sea, hablamos de una presunción de inocencia, hablamos que esta frase como muy cliché, ¿no? De todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hasta que un juez no pueda establecer, bla, bla.
Y realmente, pues plasmado en un caso práctico de la vida cotidiana, para los que nos toca pues desarrollarnos como abogados postulantes, pues sabemos que realmente eso es una cuestión netamente romántica, ¿no? Sí. Nosotros que somos más o menos de la misma edad, andamos como en los 25, una cosa así, 18, la neta, a nosotros no nos tocó como tal realmente trabajar en el sistema tradicional, en el sistema mixto. O sea, realmente, o sea, incluso a mí me tocó llevar las clases de Derecho Procesal Penal, hablando del sistema tradicional. Pero vaya, no me tocó como vivirlo ya como profesional, o sea, como hoy que ya me toca pues, realmente sistema acusatorio, ¿no? Desde que me titulé, allá por el 2018. Y la neta es que antes, en el sistema tradicional, en el sistema mixto, no estaba dentro del parámetro constitucional consagrado el derecho humano a la presunción de inocencia. O sea, había incluso las autoridades, el fiscal general, el entonces procurador general de la República. Recuerdo que en alguna ocasión dio una declaración en donde decía que en México sí se respetaba el principio de presunción de inocencia, o sea, que sí se respetaban las entonces garantías individuales, que sí se respetaba el debido proceso, todos los principios jurídico-penales consagrados en la Constitución, pero aún así, a nivel constitucional, no se encontraba consagrado el derecho o la garantía en aquel entonces a que se nos presumiera inocentes. Y esto tiene un sustento teórico, doctrinal, en el sentido que un sistema inquisitorio y un sistema mixto, como era el que preponderaba en México como sistema de enjuiciamiento, guarda sus principios doctrinales en un principio de culpabilidad. Eso quiere decir que a la autoridad, que en aquel entonces era naturalmente el Ministerio Público a través de la Policía Judicial, que ahora es Policía de Investigación, de verdaderamente investigar hechos que parecieran delito y con la finalidad de castigar a un culpable, más allá que como las finalidades hoy plasmadas en la Constitución del proceso penal, la cual es esclarecer un hecho, proteger al inocente, que el culpable no quede impune, reparar los daños y demás. En aquel entonces era castigar los delitos. Por eso se dice que existía una presunción, pero de culpabilidad. En ese sentido, pues no existía como tal una igualdad en una contienda penal entre quien defendía y quien acusaba o quien ahora formula una imputación y a la postre acusa. No existía esa igualdad en esa contienda en atención a que quien estaba siendo señalado por el Ministerio Público como probable responsable de un hecho delictivo no tenía el derecho a poderse defender y por tanto existía más una presunción de culpabilidad, es decir, de que él cometió un delito o participó en su comisión, que verdaderamente esclarecer si esa persona es inocente. Y en atención al cúmulo de todas esas irregularidades procesales y las irregularidades que dejaba un sistema como este, inquisitorio, de corte inquisitorio, fue que la opinión internacional, pues naturalmente no se hizo esperar. En aquel entonces, pues 2004, 2005, pues nadie y yo estábamos todavía en la secundaria, pero pues ya se venía gestando toda esta cuestión derivado del tema internacional, o sea, existía, en aquel entonces no eran carpetas de investigación. Las investigaciones criminales se hacían consistir en averiguaciones previas. Había muchísimas averiguaciones previas que no eran judicializadas, sino consignadas ante el juez penal y que a la postre daban como resultado una sentencia de condena. Las estadísticas eran brutales en cuanto a que no sé, del 100% de averiguaciones previas consignadas, un 95% eran sentencias de condena. Por tanto, pues se advertía que mucho de ese porcentaje, o en gran medida, pues era gente que no podía pagar un buen abogado, que no tenía la oportunidad de defenderse adecuadamente. En muchas ocasiones no habían ni cometido delitos, habían sembrado no sé, objetos relacionados con los delitos con ellos. Existía incluso el tema de la prueba tasada, o sea, muchas figuras inquisitorias que traían como consecuencia impunidad y que mucha gente que no tenía que estar en el reclusorio estuviera en el reclusorio. Entonces es así que se da este cambio de paradigma, se da este cambio estructural en el sistema penal ahora acusatorio. Ya hablábamos de una reforma constitucional estructurada al sistema de enjuiciamiento, ya no iban a ser los juicios tradicionales, sino ya juicios orales, ¿no? El sistema acusatorio como tal, ¿no? Bajo todos los principios que respeta el mismo. Y el mayor de los derechos fundamentales, porque también, paréntesis, o sea, se da la reforma 2008 en cuanto al sistema de enjuiciamiento, en junio de 2008. Y en junio de 2011 se da ahora una reforma constitucional estructural en materia de derechos humanos, que también tiene muchísimo que ver con cómo nosotros vemos tanto la presunción de inocencia
como a todo lo que viene del sistema acusatorio. Entonces, ahora con este cambio de paradigma, con este cambio de estructura respecto al sistema de enjuiciamiento, ya está a nivel constitucional consagrado el derecho humano a la presunción de inocencia. Porque si tú me preguntas, ¿no? ¿Qué es la presunción de inocencia? La presunción de inocencia es un derecho humano, es un derecho fundamental que tenemos todos y cada uno de los gobernados, máxime que estos gobernados, tú, yo, cualquiera, estamos en aptitud de circunstancias, de que podamos ser investigados, podamos ser señalados por el Ministerio Público o por alguna persona, de acuerdo a lo que establece incluso la Constitución, como probables autores o partícipes de un hecho delictivo. En ese sentido, pues a nivel constitucional está consagrado en el artículo 20, en el apartado B, en la fracción primera. Y yo siempre lo manejo de la siguiente manera, o sea, el primer derecho humano al que tenemos, valga la redundancia, derecho como investigados, como probables partícipes, probables responsables, sujetos activos, investigados, imputados, a la postre acusados, es a que se presuma nuestra inocencia. Y este derecho humano, ¿cómo lo vamos a entender? Que la autoridad, también por mandato constitucional, tiene la obligación de tratarnos, de vernos, de sentirnos como inocentes. Esta presunción de inocencia tiene una vertiente extraprocesal e intraprocesal, una regla de trato procesal, la cual establece, de acuerdo a la Constitución en su artículo primero, fracción tercera, que la autoridad tiene la obligación de promover, respetar, garantizar los derechos fundamentales de todos, incluido naturalmente el tema de la presunción de inocencia. Entonces, ahora bajo una regla de sistema penal acusatorio, que dicho sea de paso, el sistema penal acusatorio es un sistema de enjuiciamiento que respeta derechos fundamentales, que respeta derechos humanos, que respeta derechos procesales, que tiene como una de sus tantas aristas, de sus tantos especies, el generar que las partes intervinientes en un proceso penal puedan llegar a mecanismos alternos de solución de controversias. Es decir, de alguna manera, sistema acusatorio o derecho penal acusatorio es un derecho penal garantista, es un derecho penal democrático, es un derecho penal del amigo, no del enemigo, que tiene como una de sus aristas que las partes puedan llegar a arreglos, que las partes puedan acceder a estos mecanismos alternos de solución de controversias sin que necesariamente lleguemos a un estadio tardío del proceso penal. En ese sentido, la presunción de inocencia juega un papel trascendental e importante para la administración e impartición de justicia. Naturalmente que una de las contraposiciones, porque para toda cura pues hay un veneno, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la presunción de inocencia como el máximo derecho fundamental y que aspira incluso a un sistema acusatorio como el mexicano, naturalmente que ahora ya no hablamos de una presunción de culpabilidad como lo hacíamos en un sistema tradicional, ya hablamos de una presunción de inocencia, es decir, yo autoridad por mandato constitucional, de acuerdo a lo que establece el primer artículo de la Constitución Federal, tengo la obligación de tratarte, de verte, de sentirte, de promover tus derechos humanos y de, más allá de toda duda razonable, en algún punto del proceso, el cual es la etapa de juicio, que se pueda demostrar tu responsabilidad penal, que se pueda demostrar que verdaderamente esa conducta que el Ministerio Público investigó, que en etapa intermedia acusó, sí es constitutivo de delito. Por eso hablamos de un hecho con apariencia de delito. Cuando nosotros escuchamos ese término, también nuevo en el sistema acusatorio, que bueno, ya no es tan nuevo, ya tenemos 12 años con el sistema, o sea, tampoco es como que sea de ayer, ¿no? Pero bueno, es nuevo comparado con el otro sistema que tenía 70 y tantos años, como el PRI, como ese partido. Entonces, Bueno, pero gracias por ya quería tomar. Eso es importante mencionar porque dijiste varias cosas muy relevantes. Esto que acabas de decir, tienes toda la razón. Y nosotros nos damos cuenta, ahorita que estamos... Y se me cae, ¿no? que estamos trabajando con el nuevo sistema. Porque te das cuenta, incluso, bueno, yo en mi parte pericial, de cómo trabajaba la vieja escuela. O sea, que no, ni siquiera tienen una formación, ¿no? O sea, ¿quién los puso ahí? No sé, pero así era. Y por mi leal saber y entender, dices, pero no me estás probando nada, ¿no? Eso, lo que mencionaste al principio, de decir, yo realmente no estoy investigando el hecho. Lo que yo estoy haciendo es que tú eres culpable y yo voy a demostrar, como quiera que sea, que sí lo eres. Ajá, no es una investigación científica, metodológica, técnica, en donde yo estoy realmente investigando a ver qué pasó. No voy a probar que sí lo hiciste tú. No me consta, pero entonces
hacia esa tendiente van las periciales, los abogados, etcétera. Entonces es importante esto que mencionaste porque te das cuenta del cambio, de cómo se manejaba antes, pero la pregunta aquí sería, ¿realmente tú crees que con este nuevo sistema sí se estén garantizando la presunción de inocencia de los imputados que están actualmente siendo procesados? No, por supuesto que no. O sea, digo, sería una cuestión mentirosa, hipócrita decirte que sí se está respetando. Ahora tú comentas bastantes cosas interesantes de las cuales querría hacerme cargo poco a poco. En primera instancia, efectivamente, o sea, mencionas que no tenemos una investigación científica. O sea, realmente ni siquiera los abogados, mucho menos la autoridad, está verdaderamente capacitada en cuanto a ciencias periciales o ciencias forenses. O sea, realmente no lo estamos, ¿no? Ni la autoridad ni nosotros, esa es la realidad. O sea, creo que hoy en día o sea, hablando desde mi perspectiva, desde mi enfoque, es importante que el abogado penalista se prepare en cuestiones forenses. Yo, por ejemplo, te comentaba, estudié la maestría en ciencias penales y criminalística. Y la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal. Y las ciencias penales son ciencias forenses, porque se ven en el foro, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, pensando en la criminología, en la psicología criminal, en la endocrinología criminal, en la sociología criminal, son ciencias naturales, penales, que vas a ocupar en un foro, que vas a ocupar para auxiliar al derecho penal para que pueda cumplir sus finalidades, ¿no? Que en este caso pues es preservar el orden social y todas estas cuestiones románticas que nos dicen los autores, ¿no? Sin embargo, pues realmente no hay peritos capacitados, no hay autoridad, no hay ministerios públicos capacitados tampoco. O sea, en muchas ocasiones a mí me han tocado ministerios públicos, dijeras tú, de la vieja guardia, que realmente ni siquiera entienden cuál es el delito que están clasificando, porque al final, incluso platicaba yo contigo hace un momento, o sea, el tema de la teoría del delito me gusta mucho, me apasiona mucho y creo que es un tema bien importante, porque es un punto de partida para poder desarrollar un proceso penal. O sea, si tú no sabes distinguir si esa conducta que el Ministerio Público está clasificando jurídicamente, porque ahí entramos en cuestiones bien técnicas, dijeras tú, como tipo, teoría del tipo, la tipicidad, el juicio de tipicidad, ¿qué es eso? O sea, el poder establecer a manera probable si un hecho es un hecho con distingos penalmente relevantes, es constitutivo de delito no a grado de probabilidad. ¿A qué me refiero? Que el Ministerio Público diga, esto sí es aceptable que sea digno de investigación. ¿No? Resulta que aparece un fulano que tiene una bala en la cabeza y andan diciendo que se mató él, no se está cabrón, ¿no? Pero, o sea, ahí es donde el Ministerio Público tiene que decir, oye, pues este cuate lo mató a alguien, ¿no? O sea, ahí es donde se da el juicio de tipicidad. Y desgraciadamente, esa clase de situaciones queda muy de lado. Entonces, yo en alguna ocasión, hace ya muchos años, y ya estoy viejo, hace como 10, más o menos, estaba yo en un congreso en INACIPE, y recuerdo que no que era uruguaya, española, no recuerdo dónde, pero extranjera, decía ella, es que no se trata de traer un sistema nuevo. Te estoy hablando que en 2011, 2012, si bien la reforma era de 2008, todavía estaba, o sea, se aplicó en 4 estados, ¿no? Era Puebla, Chihuahua, Morelos y, no, el Estado de México. Y era el Estado de México que incluso ya había tenido lo del Código de Procedimientos Penales para ellos, ¿no te acuerdas? Bueno, ellos ya habían incorporado el sistema acusatorio, pero al final los demás estados pues, no lo habían aplicado, ¿no? Entonces ella decía, recuerdo muy bien lo que se me olvida, qué bonito está tu tele, decía, es que no se trata de traer un sistema, o sea, no se trata de traer un Ferrari si el conductor no sabe manejar el Ferrari. Entonces también cuestionarnos neta los operadores técnicos estamos capacitados, preparados, realmente estudiamos, realmente preparamos las audiencias, o sea, también esta parte que comentábamos hace rato, o sea, del tema de los mecanismos alternos, o sea, los mecanismos alternos, muchos doctrinarios incluso han señalado que hoy en día, o hablando del sistema acusatorio mexicano, de derecho procesal mexicano, no nos íbamos a preocupar tanto por prepararnos en cuanto a teoría del delito, en dogmática, ¿no? O sea, valoración de la prueba, interrogatorio, contra, o sea, que no nos preocupáramos por eso porque estaban los medios alternos. Entonces, como estaban los medios alternos, pues ahí están los medios alternos y pues no llegamos a juicio y así nuestro cliente no haya cometido el delito, órale, abreviado, ¿no? O sea, que admita la responsabilidad, al fin se va a 2 años y con 2 años me alcanza para una suspensión condicional de la pena y se va a ir usted a su casa con un antecedente penal por abuso sexual, no lo cometió, pero se va a ir a su casa. Entonces la gente al final aplica, y los operadores técnicos
un criterio utilitarista respecto a la pena, ¿no? O sea, como decía Maquiavelo, importa más, no importa el fin, o como decía, el fin justifica los medios. No siempre, cabrón. O sea, yo la verdad es que a mis clientes cuando les digo abreviados, porque pues ya es un delito un poco más relevante, ¿no? O sea, ya estamos hablando que apenas si me alcanza el tercio de la pena para los 5 años y que bueno, me voy la suspensión condicional de la pena, pero cuando hablamos de homicidios o tentados o consumados, o sea, cuando hablamos de esa clase de delitos, yo recuerdo en alguna ocasión, un ministerio público de FGR, no voy a decir nombre, por un delito de, era falsificación de documento, no me acuerdo, era un delito de bagatela, y recuerdo que me ofreció el abreviado. Yo creo que te ven chavo y dicen, no sabe, ¿no? Porque tanto tenemos como mucho eso, ¿no? O sea, como que, no, este cuate es bruto, no sé. Yo le dije, ¿y si sabes, no? Pues sí, yo digo que sí, ¿no? Pues voy, ¿no? Entonces siento que los mecanismos alternos sí trastocan de repente el tema de la presunción de inocencia precisamente por esto. O sea, que hay muchos abogados abreviado, suspensión condicional. O sea, y que no se quieren como aventar voy a estudiar, voy a preparar una audiencia intermedia. Ahorita, de hecho, nos cayó un asunto en el despacho de unos benditos abogados, ya bastante grandes ellos, que de verdad, o sea, mintiéndole a la gente, o sea, te quedas azorado y dices, no inventes, por eso los abogados estamos tan mal catalogados, la verdad, ¿no? Y bueno, en cuanto a esta parte de los mecanismos alternos o de la forma de terminación, el abreviado, pues, en muchas ocasiones pues sí le pega al tema de la presunción de inocencia. Otro tema también a destacar, digo, ahorita no sé si quieras hacer una intervención tú, porque ya yo agarro el micrófono y no lo suelto. Bueno, que ya sé, antes de que continúes, una pregunta que te mandan. Dice, en favor de la aplicación de la ciencia forense, ¿sería conveniente que la investigación sea dirigida por la policía y no por el MP? Ay, no, creo que sería lo mismo. No. Es que vuelvo a lo mismo. O sea, al final, la tutela de la investigación, la batuta la tiene el Ministerio Público, ¿no? Naturalmente que se puede auxiliar de policía de investigación, se puede auxiliar de los peritos para poder esclarecer los hechos, que esa es la finalidad principal del proceso, ¿no? Sin embargo, que le dejáramos a la policía yo no lo haría. O sea, la verdad es que, y vuelvo al tema toral, hace poquito, ay, ¿dónde andaba yo? Ya ni me acuerdo. Pero me preguntaba alguien, sí, en una clase, no me acuerdo. Justamente un policía me decía, oiga, ¿cuál es la solución que usted le podría dar a este rollo de corrupción que hay en México? Yo decía, ¿no? La típica, no, pues hay que ir a la escuela, que no sé qué. Me decía, no, pero pues yo he ido a la escuela y he visto gente que va a la escuela y, o sea, eso no. Sí. Entonces me quedé pensando y dije, demonios, no sé qué contestar, ¿no? La escuela, no. Y entonces capté, dije, bueno, igual y educar, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Pero no educarlos como de ve a la escuela, sino educarlos como de esta coca no es tuya, no la agarras, ¿no? O sea, como reglas con los hijos. O sea, pero, por ejemplo, ok, vamos a poner tu solución, pero ¿qué haces cuando existe de por medio algún trastorno antisocial, por ejemplo? Pero antisocial como, o sea, porque ya trastorno antisocial es ya quebrantar la norma, o sea, sí. Ya es salirte de... Ajá, pero ¿estás de acuerdo que es una enfermedad mental, una patología? ¿Lo antisocial? ¿Es sí, una patología? Sí. ¿Cómo cuál? La personalidad antisocial, ya estamos hablando de que es una enfermedad mental, tipo de personalidad. ¿Qué quiere decir? Que no es que esa persona quizá quiera hacerlo, sino que, bueno, existen varias teorías, ¿no? Y podrías aplicar la típica de el ser humano es bueno por naturaleza o no. O sea, más allá de eso, ok, sí lo educas, pero si ya tiene alguna alteración a nivel neurológico o psicológico que le produzca, por ejemplo, la cleptomanía, ¿no? Que roban y no es por una necesidad. ¿Dónde dejas ese tipo de personas? Pues para empezar son inimputables, ¿no? O sea, tienen un trastorno mental que no les permite controlar sus actos, no les permite controlar el aspecto volitivo de la voluntad, ¿no? Ni tampoco están en condiciones de entender su conducta, ¿no? Pero bueno, creo que ahí, por ejemplo, o sea, un cleptómano, como tú lo refieres, pues tampoco es que vaya por la vida de soy cleptómano, ¿no? Como soy cleptómano. No vaya a las tiendas y diga soy cleptómano. ¿Y cómo lo evitas? ¿Cómo lo evitas? Pues política criminal, ¿no? O sea, hay políticas sociales, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, en un país como México, y digo, no es que le tire a México, yo amo México, pero sí creo que somos muy tercer mundo en eso. O sea, por eso te digo que el como que darle la batuta a la policía sería... Puta, o sea, darte un balazo, es peor, darte un balazo en el pie, porque, o sea, si el ambiente ya burocrático es terrible, o sea, el ambiente policíaco es más terrible, entonces,
dejárselo a la policía sería tanto cuanto como, no sé, o sea, hay una película, incluso hace poquito la vi, que fue bastante criticada porque era como que una onda muy clasista. A mí no me lo pareció, pero se llama Nuevo Orden, no sé si la has visto. Sale Luis Miguel, haciéndola de Luis Miguel, digo. Ay, yo Bueno, no. él, saludos, Diego. Bueno, él, y ahí como que se ve que no la policía, sino el ejército toma control y hace Ah, una claro, sí, anarquía, ya sí. la ubicas, ¿no? O Sí, sea, ya, pero, ya. entonces por eso, darle el control a la policía, porque aparte la policía no muchas veces está preparada. O sea, y no hablo del tema policíaco como tal, sino preparados ellos. Entonces, metes a un tema de un sistema tan complejo, tan corrupto, que no creo que sea lo adecuado. Aquí otro comentario de José dice, suspensión condicional del proceso, no de la pena. Ah, es que son dos conceptos, estimado Jorge, mucho gusto. Son dos conceptos diferentes. La suspensión condicional del proceso es un mecanismo alterno de solución de controversias, incluido con el acuerdo reparatorio, ¿no? Como medios alternativos de solución de controversias. La suspensión condicional de la pena es cuando ya tienes una pena, pensemos en un abreviado, por ejemplo, y que esa pena te da a los 5 años. Si te da los 5 años, tú puedes solicitar una suspensión condicional de la pena para que en lugar de que estés los 5 años compurgando tu pena privativa de libertad, puedas ir 5 años a firmar a la unidad de medidas cautelares como una suspensión de la pena. Por eso se llama suspende la pena. Y el proceso como medio alterno suspende el proceso. Por eso es un mecanismo alterno de solución de controversias. Son dos conceptos diferentes. Uno es un mecanismo alterno de solución de controversias, artículo 190 al 195, y el otro es una forma de terminar anticipadamente tu pena ya en una instancia diversa al proceso nominal. Ok, muy bien. Entonces, ¿Sabes cómo hiciste prueba? sí. Nos ibas a hablar, nos ibas a continuar hablando. ¿De mi vida? No, no sé. No, no, no. También, ¿También? ejemplificando. Ah, ejemplificando. No, bueno, te iba a mencionar las medidas cautelares, porque eso fue lo que estudié, entonces denme chance. No, es que me morí. No, el tema de Ustedes las medidas. pregunten. Entonces pregunten de eso lo que quieran. No, el tema de las medidas cautelares. Ese puede ser en algún punto pues una contraposición al tema de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Las medidas cautelares son mecanismos procedimentales, mecanismos legales que tiene tiene el órgano jurisdiccional a imponer de manera necesaria, proporcional, idónea, cuando se pueda colmar algún riesgo procesal. A eso es lo que conocemos como necesidad de cautela. Y digo que es una contraposición al principio de presunción de inocencia, o no le digamos principio, a la presunción de inocencia como derecho humano, en atención a que la medida cautelar te restringe derechos fundamentales. Las medidas cautelares, estos mecanismos legales que sirven para asegurar la presencia del imputado durante lo que dure el proceso, no obstaculizar la investigación, proteger la integridad de víctimas, testigos y comunidad, sí es una contraposición a la presunción de inocencia porque te restringen un derecho. Por eso las medidas cautelares son reales o personales dependiendo del delito. Entonces, te restringen un derecho ya sea real, o sea, un derecho patrimonial, patrimonio del imputado, o te restringen un derecho personal respecto al imputado. Pensemos en una preliberación con brazalete, o pensemos en una prisión preventiva, pues naturalmente que el derecho humano que se ve afectado es la libertad personal de ambulatoria de las personas. Y es una contraposición y es como hablar de una, no un límite, sino una contradicción a la presunción de inocencia, sobre todo el tema de la prisión preventiva, porque igual alguna otra medida cautelar y generalmente como en un tema de suspensión condicional de la pena, o sea, muchas veces, o de un tema de procedimiento abreviado, o sea, a las familias de tus clientes o tus mismos clientes dicen, ya, yo ya no quiero estar en el reclusorio, o sea, si tenga, por ejemplo, el abreviado, tú aceptas la responsabilidad del delito, o sea, tú aceptas que te juzguen con lo que hay, tú tienes antecedentes penales, ¿no? Entonces, eso de pronto y a la gente pues no le interesa porque dice, yo ya me quiero ir a mi casa a ver a mi familia y no saber más, ¿no? Pero al final vuelvo al tema de decir, oye, yo acepto responsabilidades de algo que a lo mejor no cometí, ¿no? Pero pues, lo hacen porque vuelvo al tema del fin justifica los medios. Y tratándose de las medidas cautelares, concretamente me referiré al tema de prisión preventiva. La prisión preventiva como tal surge gracias a los legisladores, a los políticos.
¿Por qué a los políticos? Cuando hablamos de derecho penal estamos hablando de derecho político, de política, de autoridad del Estado, autoridad general del Estado. Cuando se viene a incorporar este sistema acusatorio, el Vox Populi de panistas, sí panistas, pues querían como que un sistema acusatorio muy respetuoso y demás, pero no tanto, ¿no? Recuerden que en aquella época, hablo de 2003 a 2006, 2008, 2005, que fue cuando se gestó bien este tema de la contrarreforma penal, estaba muy duro el tema de la guerra contra el narco, de Calderón, la famosísima, estábamos bien chavos, pero acuérdate que había muertes y muertes. Sí. Entonces, lo que quería Calderón era, pues, que o sea, restringir derechos, o sea, derecho penal del enemigo a ultranza, ¿no? Son mucha gente que le dijo, tranquilo, o sea, o sea, esto que queremos traer es respetuoso de derechos humanos, no lo contrario. Entonces, ya cuando se gesta realmente la reforma estructural, a los juicios orales, el sistema acusatorio, los legisladores, concretamente el PAN, dijo, no, espérame, o sea, yo necesito, porque vuelvo a los orígenes primigenios del sistema acusatorio, es un derecho procesal que respeta los derechos humanos, porque es un derecho penal que aspira a un derecho democrático, ¿no? A un derecho penal democrático, en donde los medios alternos y donde la gente pueda solucionar su conflicto y donde la última ratio es la prisión, en donde, o sea, todos estos rollos pues muy románticos, ¿no? Entonces dijeron los legisladores, el PAN, en el pastel, o sea, necesitamos un candado como para que el violador, el asesino, el tratante de blancas, el secuestrador, pues no se quede afuera, porque imagínate el gobierno, no sé, de Chihuahua o de algún estado, lo que se les ocurra, y pasó, de hecho hubo una audiencia, creo que fue un homicidio o feminicidio, no, qué delito fue, de las primeras audiencias orales, que sale la sentencia absolutoria por un cuate que había matado, no me acuerdo muy bien. Y la opinión pública lo hizo pedazos al tribunal de enjuiciamiento. Y dices, bueno, a lo mejor no conocemos verdaderamente el origen de ese asunto o cuál es el contexto del asunto, ¿no? Solamente criticamos por criticar. Entonces, lo que hizo el legislador fue, a ver, espérame, yo necesito la forma para que las personas que están detenidas por estos delitos no salgan. O sea, necesito la forma para que esto pase, ¿no? Prisión preventiva, artículo 19 constitucional, concretamente la fracción segunda hablando de prisión preventiva oficiosa. ¿Y eso qué quiere decir en cristiano? Que el órgano jurisdiccional, juez de control, va a imponer de manera oficiosa, de manera obligatoria, esa medida cautelar, de manera obligatoria. No va a haber debate a la hora del tema de la imposición de la medida cautelar, en este caso prisión preventiva. ¿Y es funcional? No, yo creo que no, por supuesto que no. Y hablar de prisión preventiva justificada, o sea, menos funcional, ¿no? Porque ahí el artículo te dice, la Constitución, cuando otras medidas no alcancen, ¿no? O sea, cuando otras medidas 13 no alcancen para garantizar los fines de la medida cautelar, necesidad de cautela, ¿no? Riesgos procesales, que el riesgo de fuga, de sustracción, que este cuate no se vaya a pelar, ¿no? El segundo riesgo, la protección a las víctimas, testigos y no obstaculizar el proceso. Que sea funcional desde un tema de política criminal, por supuesto que no. Las cárceles, tú no me lo dejarás mentir, tú te dedicas a eso, al tema de la perfilación criminal. Lejos de que es el hotel más caro del mundo, es la universidad del crimen. O sea, claro. Es la realidad. Entonces, prisión preventiva justificada. Yo tuve un asunto hace poco de un señor que se volvió a casar y la esposa le dejó a los hijos, a dos muchachones que eran tremendos. La nueva esposa, pues un día les dio unos cinturones. Le dio unos cinturones a los chamacos y los chamacos fueron con la abuela. Qué chismarajo, ya lo sé. Fueron con la abuela, la mamá de la mamá y pues los denunciaron. Y prisión preventiva oficiosa por los medios violentos. Armas o medios violentos. Entonces el juez dijo, regó mucho, este lápiz, agarró un lápiz, es un medio violento. O sea, imagínate, cabrón, o sea, te quedas así. O sea, ¿cómo le explicas a dos? O sea, yo una señora que le dio un cinturonazo así leve al muchacho, me dijo, oye, no tenía las lesiones, bueno, ni siquiera se pudieron clasificar. O sea, a ese grado. ¿Y cómo le explicas? Te vas a quedar, o sea, en lo que me aviento una suspensión condicional o sea, volvemos al tema de interpretación lógica, o sea, esta parte de el juez interpretará y valorará bajo las máximas de la experiencia y la lógica. Bueno, muchas veces esas máximas de la experiencia nos dan al traste, cabrón, o sea, entonces... Porque justamente tu tema es presunción de inocencia. Y nos estoy hablando de otra cosa. No, pero nos estás hablando de prisión preventiva oficiosa y ahí es donde está el problema. Porque ¿cuántos casos tú has trabajado o nos ha tocado trabajar en donde a lo mejor la señora se enojó o
por X y razón y dice, pues te voy a denunciar. Y te lo digo también en la clínica, también me ha tocado casos en donde dice, la verdad es que no me hizo nada, pero yo estaba tan enojada que me pegué, o yo lo acusé de que me había violado o que había violado a mi hija, etcétera, ¿no? Y entonces, ya mientras pasa el proceso, mientras pasan las audiencias, pues esa persona ya perdió su libertad. Su Entonces, tiempo. y su tiempo, trabajo, reputación, etcétera. Y entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? O sea, mientras ya a mí me quitaste otro derecho. No, varios derechos, y no tan Varios. solo, ahorita que comentas esa situación, no tan solo a él, a su familia. Claro. O sea, desgraciadamente hoy seguimos con el tema de, pues sales libre, pensemos en una etapa de juicio, ¿no? Que ahí salgas libre, una sentencia absolutoria, o que en el amparo X. ¿Qué pasa con ese tiempo que refieres? Pues nada, o sea, sales y yo creo que una disculpa, ¿no? O sea, no he visto algún juez que diga, oiga, disculpe usted pues, por la molestia. Desgraciadamente, pues esa parte de... Ni pasará. No, ni pasará, o sea, de violación de derechos humanos por parte de la autoridad a los ciudadanos, pues se va a seguir dando. Vuelvo al tema sistemático del Estado mexicano. O sea, ese es, viva México mágico. Ese es el detalle. Y por ejemplo, hablas del sistema mexicano. ¿Qué otros sistemas tú ves que funcionan, que a lo mejor en México no, está fallando? ¿Qué está fallando? Pues ¿Cómo lo comparas? No sé. Digo, no he tenido la oportunidad de ir a Suecia, por ejemplo, pero ahí tengo entendido que incluso el metro público, o sea, el metro como el metro de la ciudad, ni siquiera hay como para pagar, o sea, ya pagan de otra manera porque pues saben cuál es la obligación que tienen de pagar los servicios públicos, ¿no? Aquí en México, pues imagínate si dejaras el metro así, y que la gente tuviera que pagar, no sé, vía una aplicación o algo, o sea, sería un desastre. Eh, Incluso en estos países el tema de delitos dolosos, tema de prisión preventiva, no existe, ¿no? No existe precisamente por cómo la estructura social ha actuado. Por eso hablamos de países de primer mundo, países subdesarrollados o países de tercer mundo. O sea, esa es la realidad. Y digo, no es que yo quiera como darle al traste o criticar a mi país me ha dado todo, pero al final sí advierto que pues, en nuestro país desgraciadamente no está como este tema de la cultura de verdaderamente estudiar, de prepararnos, de que la autoridad verdaderamente sea respetuosa de los derechos humanos. Y eso ya trastocado a un lado de no están preparados, pero aparte que no están preparados, es un cúmulo de cuestiones de corrupción y de falta de valores y que se conjunta y pues, se hace pues, el México que tenemos, que desgraciadamente pues sí tenemos, ¿no? Entonces, tema de prisión preventiva, pues como tú lo refieres, o sea, yo incluso siempre he dicho, ¿no? Cuando platico de prisión preventiva, o sea, imagínate, pensemos que la persona que está siendo sujeta a una investigación complementaria, que está siendo vinculada a proceso, pensemos en que no haya cometido ese delito y que de manera obligatoria el juez imponga esa medida, porque así lo dice la Constitución, con todo y que ya instrumentos internacionales para protección de derechos humanos, la comunidad internacional que advierte y vigila la violación de derechos fundamentales, ya ha manifestado y ha recomendado al Estado mexicano que la imposición de la prisión preventiva oficiosa justificada es una medida inconvencional, es una medida que destruye el principio de presunción de inocencia, que lesiona ese derecho humano y aún así pues sigue el parámetro de constitucionalidad en cuanto a la imposición obligatoria de esta medida. Entonces, si una persona no cometió ese delito, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, es más, ni siquiera va a haber debate, y si hay debate, pues aún así, hay jueces que ni siquiera lo abren, hay jueces que lo permiten porque bueno, pero aún así, la verdad es que ahí es donde se trastoca el principio de legalidad, de taxatividad, de presunción de inocencia, de debido proceso, y desgraciadamente lo que genera pues que la prisión preventiva pues sí sea desgraciadamente pues una pena anticipada, ¿no? Porque también pues se dice que el juez condenará, ¿no? También en rango constitucional, condenará al investigado, al imputado, al acusado, cuando más allá de toda duda razonable se permita suponer que cometió un delito. En ese sentido, pues la prisión preventiva, pues sí es una pena anticipada porque pues no me han juzgado, no han demostrado mi culpabilidad, y medida cautelar con tema de acreditación del delito, pues no tiene que ver en la letra, ¿no? Pero si lo ves o lo analizas de manera fría, pues yo creo que sí tiene que ver, o sea, como lo comentas tú, o sea, ¿cómo le dices a una persona que estuvo injustamente procesada y privada de su libertad en un centro de reinserción social,
pues, oiga señor, pues lo lamento, pero pues resulta que su magistrado ya determinó que usted no cometió el delito y pues ya se puede ir a su casa después de 3 años. Sí, sí, y eso cuando hacen bien un trabajo, porque justamente estoy interviniendo en un caso como asesora técnica. Van dos abogados, bueno, no, tres abogados de ese caso que únicamente, pues dame dinero, dame dinero, y no le hicieron absolutamente nada y ya creo que aplazaron como 3 audiencias aproximadamente. Ya se te pasó el tiempo, ya no puedes ofrecer ni la calidad de las pruebas ni de nada, o sea, porque esto es así. Y mientras ya perdiste un año en prisión No, y preventiva. luego a la gente les engañan, o sea, Sí, sí, sí. yo te podría platicar aquí con un cafecito, bueno, pero sí, A ver, te voy a leer claro que sí. otros comentarios. Alfonso dice, la mala interpretación del sistema hace que el MP no haga uso de sus facultades y prefiere aplicar las medidas más severas o solicitar apertura a juicio. Bueno, es que también luego no es un tema de interpretación del Ministerio Público, también tenemos que estar conscientes de que estamos superditados a cuestiones de estadísticas en cuanto a las carpetas de investigación que se judicializan, que a la postre el Ministerio Público formula una acusación y que naturalmente que al formular esta acusación pues pide en la fase escrita pues que se lleve el juicio oral, ¿no? O sea, pides una cuantificación de la pena, cuantificación de la reparación del daño, o sea, aspiras con esa acusación a llegar a una etapa de juicio oral, ¿no? Sin embargo, realmente lo que tiene que llegar a juicio, o sea, así más allá del tema constitucional o adjetivo, desde un tema de la razón de ser del proceso, pues es que lo más relevante para el Estado, o sea, los delitos más graves, si bien ya no hay un catálogo como tal, como antes lo había, ahora son delitos de alto impacto, delitos relevantes, sean los que puedan llegar a una etapa de juicio. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado que por necios, ¿no? O por no aplicar bien pues el código como tal, pues llegamos a una etapa de juicio, ¿no? Pensando en un fraude, por ejemplo, cuando no tendría que llegar. Y en muchos otros casos, pues no sé, siento que implica mucho también el tema de estadística para que se llegue a una etapa de juicio. Yo soy de la idea de llegar a un punto en el cual aplica salidas alternas de manera objetiva, de manera responsable, pero también hay juicios y que por un tema hasta de estrategia, pues puedas seguírtela llevando hasta una etapa de juicio. Yo creo que no tan solo es un tema de ministerios públicos, también tiene que ver mucho con los órganos técnicos. Pensemos en abogados particulares que de repente, pues, no sé, por cobrar antes, como lo refieres, o por ahorrarse el tema de verdaderamente estudiar y conocer la carpeta de investigación y de irse a una etapa intermedia y de preparar un interrogatorio para una etapa de juicio, pues a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Me voy al abreviado y bye, ¿no? Me voy al pinche suspensión condicional y vámonos, ¿no? Entonces, no tan solo son ministerios públicos, ¿eh? Ni no es que los defienda. Ok, otro comentario. Si las medidas cautelares no funcionan por su mala aplicación y por una cuestión cultural donde donde la norma es no apegarse a la legalidad, ¿cuál sería la opción para garantizar la comparecencia del imputado? Híjole, esa es una muy buena pregunta. Es que la medida cautelar, su razón de ser, o sea, su objetivo es que no se colmen, que no se consumen riesgos procesales. Esos riesgos procesales, en primera instancia, es que no se sustraiga de la acción de la justicia, como lo comentas el investigado, que no se colmen riesgos en la integridad de las víctimas, testigos o bien de la comunidad, o que no se obstaculiza el proceso. En su conjunto esto colma la necesidad de cautela por parte del juzgador, porque es el juzgador quien impone la medida cautelar. En ese sentido, otra manera de poder garantizar la comparecencia del imputado pues sería igual una medida cautelar, el brazalete de geolocalización, ¿no? Como para... Pero también volvemos a lo mismo, o sea, al final esta medida cautelar pues sí trastoca derechos humanos, o sea, trastoca derechos humanos reales o personales. Entonces, imagínate en un país como este, en donde, por ejemplo, vinculan a proceso a una persona por incumplimiento de pensión alimenticia, que naturalmente que no alcanza a comprar una prisión preventiva justificada, estamos de acuerdo, y hay ministerios públicos que la piden, ¿eh?
Pero, o sea, pensando ahí, si no hubiera medida cautelar, o sea, poniéndonos del lugar de la víctima, pues este cuate se pela y no lo vuelves a ver más. E igual con tu medida cautelar se pelan y no los vuelves a ver más. Entonces, es muy complejo, pero muy interesante tu pregunta. Ok, bueno. Entonces, continuando con lo que nos estabas contando antes de interrumpirte, Es que ¿ya sí se te olvidó? No, es que sí se aventó una preguntota, ¿eh? ¿Cuál sería la opción? Pues es que no sé, no lo sé todo, amigo. Pero, pero creo que en ese sentido te pones como a pensar del lado de la víctima de la Es que es muy diferente, es sumamente diferente. Yo creo que el poder que tiene el Ministerio Público, las fiscalías, va más allá de a quién esté acusando o no. ¿A qué me refiero? Cuando a nosotros nos toca ir a juicio por hacer algún peritaje del supuesto imputado, ¿no? Bueno, más bien del imputado, del supuesto culpable, te das cuenta cómo la fiscalía como que arma muy bien todas sus pruebas y todo para defender a la supuesta víctima, pero no siempre es así, o sea, hay veces que te das cuenta, oye, ni siquiera está bien hecha tu pericial, esto ni siquiera está aquí, no hicieron bien peritaje, no sé, en balística, ¿dónde está esto? O sea, tienen muchísimas fallas, pero se van protegiendo como por todos los lados. Dímelo. Y siendo víctima dices, pues qué padre, pero siendo una supuesta víctima, siendo tú el imputado, es terrible porque te atacan de todos lados y de verdad te dejan indefenso. No, es que ahí, digo, es muy interesante lo que tocas, pero por ejemplo, pensando en defender a una persona, ¿no? Contrario al tema de las fiscalías, o sea, al final las fiscalías, pues, o Ministerio Público, pues dice, a ver, yo necesito 10 dictámenes, ¿no? O sea, hay giro oficio a los peritos, rindan informe técnico en tal. Tú como imputado, pues, no puedes hacer eso, o sea, es como de, pues ya dijo el dictamen que pues sí maté a mi esposa, ¿no? Necesito un dictamen, pagar un dictamen para que Sí. puedan opinar lo contrario. Entonces, ya ahí dices, ¿igualdad? Pues no, igualdad no hay, porque ya tengo que poner de mi bolsa para poder contraer lo que un perito oficial dijo, ¿no? Entonces, no existe una igualdad y máxime cuando, como comentas, las supuestas víctimas, ¿no? O sea, lo comentabas hace rato, ¿no? La esposa ardida que pues, se madreó para fregarse al marido que pues, ya anda con otra, ¿no? Entonces, ahí pues es donde dices, y te detienes y dices, a ver, principio de presunción de inocencia. Segunda finalidad de este proceso, proteger a los inocentes. ¿Y quiénes son inocentes? Pues, o sea, tanto es la víctima, aparentemente, como Sí. también el imputado, porque va a dejar de ser inocente hasta una etapa. Sí, lo que pasa es que falta esa imparcialidad. Sí, por el chip. Es que también el chip No hay una investigación imparcial, objetiva y científica. No, acabas de decir un punto importantísimo. Objetivo, es subjetivo, Es súper imparcial, es súper parcial y técnica, ¿cómo dijiste? No, científica. No, tampoco científica, porque también nuestros peritos, no digo que todos, pero muchos pues sí, y me tocó hace poco en un asunto que estuvo de locos, o sea, que dices, no inventes, o sea, no necesito ser Einstein para determinar que, ¿no? Sí, O sea, entonces, volvemos al tema de este Leviatán, ¿no? De este pinche estado enorme, grande, que lejos de protegerme, que lejos de verdaderamente cumplir con su trabajo, porque al final son servidores públicos. A mí me ha pasado, no sé, en algunos asuntos que me llegan, ya no hablar tanto de la fiscalía, de los defensores públicos, ¿no? Un besote a todos. No, la verdad es que sí, también te cuentan unas anécdotas los clientes de los defensores públicos que te quedas, oye, les paga el Estado, cabrón, o sea, al final su chamba es esa, y luego los ves y dices, oye, es que neta la función del defensor, o sea, tú ves incluso hasta las películas estas románticas de abogado, que dices, no manches, Harvey Specter, no me quiero ser como ese güey, que no es así la vida, ¿no? La neta, pero... Tú que estás ahí dices, No, cero es, o sea, sí. ser abogado, yo creo que en cualquier gremio, o sea, en cualquier rama del derecho es bien complejo. Amiga, date cuenta de los estudios. No, no es muy padre. También tiene unas satisfacciones muy gratas, ¿no? Pero sí necesitas un estómago bien curtido. Es un ambiente muy pesado. Sin duda. Por donde lo quieras ver. Hay muchas amenazas, tanto para el abogado, claro, como para los peritos. Porque nada nos protege. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su teléfono, su dirección? Y ya, o sea, están tus datos ahí expuestos. Hoy lo platicaba justamente, desayuné con un amigo perito, muy querido.
me decía justo eso, o sea, me siento el conejillo de India. O sea, literal ocupó esa palabra. Ujú. Y en ese sentido, pues sí, desgraciadamente no hay forma alguna de... Al final, pues, es parte del show, es parte del trabajo, es parte de la profesión, pero sin duda creo que nos hace falta muchísimo, vuelvo al tema de presunción de inocencia, como para que verdaderamente la autoridad respete la presunción de inocencia y, por ejemplo, no pensando en temas de prisión preventiva oficiosa que desgraciadamente, pues por parámetro constitucional, se tiene que imponer de manera oficiosa, obligatoria esa medida, pero ya hablar de prisión preventiva justificada, mira, ni siquiera voy a tocar el tema porque voy a vomitar de eso. Entonces, la verdad, o sea, si ya lo justificado como prisión preventiva, como medida cautelar, lesiona, trastoca la esfera jurídica, los derechos humanos, o sea, la justificada no tiene justificación, a pronto. ¿Qué, qué medidas o qué sugerencias, bueno, tú que estás, yo creo, día a día trabajando en el sistema penal, tú propondrías o te das cuenta que le hace falta a esta parte de la presunción de inocencia? O sea, ¿cómo tú podrías garantizar, o tal vez no garantizar, pero proponer algunas mejoras? Una mejor investigación. O sea, quitarnos este chip de judicializar. Cuando hablo de judicializar es que el Ministerio Público haga el conocimiento del juez de control que un fulanito cometió aparentemente un hecho delictivo, ¿no? O sea, realmente investigar a fondo, aplicar, por ejemplo, también, o sea, entender verdaderamente las reglas del sistema acusatorio. O sea, principalmente a ver, este sistema privilegia la libertad del investigado antes que una pena anticipada o de una sujeción a proceso, ¿no? Pensemos en una vinculación a proceso. O sea, este sistema privilegia, porque es un derecho penal del amigo, garantista, democrático, que supuestamente aplica temas de política criminal, temas de reinserción social, que por cierto voy a hablar de eso próximamente, muchachos. Y desgraciadamente muchas veces los ministerios públicos, no digo que todos, pues dicen, ¿sabes qué? Yo judicializo, pues sí encuentro elementos, aunque no los encuentre, pues ya ahí, pues que el juez de control se haga pelotas y que regañen a mi amigo de judicialización, porque pues yo ni voy a la audiencia. O sea, así lo hacen muchos, ¿no? Entonces, también concientizar, o muchas veces, o sea, se puede decretar la libertad del investigado, del justiciable, en sede ministerial, o sea, ¿por qué muchas veces se pelean con esta parte de aplicar el artículo 140, por ejemplo, que dispone que el Ministerio Público pues, puede decretar la libertad del investigado, ¿no? Continuará la investigación. Y en algunos casos pues, aplican ese artículo o decretan libertad bajo las reservas de ley en delitos relevantes, ¿no? Y se dices, o sea, por tema constitucional no tendría que ser. Entonces, está de locos. O sea, sinceramente, ¿qué propondría yo? Vuelvo a lo mismo, vuelvo a esta pregunta que me hicieron y que hoy me vuelves a poner en la mesa. Verdaderamente educar a nuestros hijos, verdaderamente, y no educarlos me refiero a mandarlos a la escuela, sino verdaderamente educarlos en cuanto a reglas de comportamiento y en cuanto a temas de moral, que está, y no quiero sonar al Papa Juan Pablo II, ¿cómo se llama no? Francisco. No, quiero... ese ya se murió. ¿Francisco ya se murió? No, Juan Pablo, sí, yo dije, caray, ¿a poco ya se murió? No. Realmente aplicar temas de moral en nuestra familia para que tú has puesto a pensar y digo, tú tienes más relación con este tema, ¿no? O sea, ¿qué piensa el sicario cuando mata? O sea, ¿qué pasó ese muchachón como para ya matar a 10? Yo me acuerdo, alguna vez un maestro me platicó de Crucito, un cuate que vivía ahí por Iztapalapa, por el reclusorio de Santa Marta. Era un muchacho como de 16 años y había matado como a 100 gentes. O sea, un muchacho de 16 años que ha matado a 100 personas a balazos, que es un sicario, o sea, sería interesante que te cuente ese cuate, ¿no? ¿Cómo fue su infancia? O sea, todo eso es lo que a mí me gustaría, yo propondría evitar a través de la familia. Ok. O sea, como una verdadera investigación, no más allá de lo burocrático. Sí, por un lado, y por otro lado, pues también tratar de atender el tema de casa y el tema de valores y el tema romántico con la familia, pues creo que sería importante. Ahora también, ahí te metes en cuestiones también súper científicas, ¿no? El tema de lo que sea el hombroso, ¿no? Que tú estarás más involucrada con ese tema que yo. Con todo lo que sea el hombroso, el criminal nato, el hombre loco moral, todo este rollo, que ya nacen siendo locos y tal. Pero es que esas teorías ya están... Pues están superadas, pero fíjate que yo luego cuando voy a locutorios y veo a los noticiarios digo, no inventes, ese pinche, no, de verdad que sí, o sea, no, y sobre todo temas, no, de verdad, o sea, no lo digo sin ofender, pero
o sea, sí los ves a, no sé, quienes están por homicidio, por delitos de sangre, y sí se parecen. Analízalo. Salvo Ted Bundy. Ted Bundy no, pero todos los demás sí, o sea, te lo juro que sí. No. Incluso ves un tema de política criminal, no, de verdad, de, no sé, el perfil criminal, tú que es lo tuyo, del defraudador. ¿A poco es el mismo que el golpeador? Bueno, es que igual volvemos a lo mismo. El fin justifica los medios. O sea, yo no te voy a hacer un delito de cuello blanco vestido de cierta manera. O sea, hay elementos que van a ser necesarios para tu delito, pero no vamos a dar consejos. Sí, o sea, si No. van a defraudar, vístanse de traje. No, Pero no, o sea, más allá, es que ese es el problema, que hoy en día muchos abogados siguen teniendo como esa idea de, es que, mira, le hiciste así, entonces como moviste el brazo, y es que eso no, igual psicólogos, o sea, tú ves peritajes, tú ves periciales y todavía te están ahí poniendo, sí, lo que pasa es que tenía una actitud así porque levantó la ceja y tú, pero ¿de qué me estás hablando, no? O sea, para sacar una determinación de ese estilo, para empezar, efectivamente, tienes que investigar a la persona, porque tú no la conoces. grado de reprochabilidad, ¿no? O sea, gradualmente. Ajá, es que igual volvemos a lo mismo. No, pues que se le aplique el de grafología. Y dices, pues es ¿Para que, qué? pues, sí, o sea, pruebas proyectivas, sí, no. O sea, va más allá, o sea, tu mundo es muy pequeñito y entonces cuando tú estás hablando de una verdadera investigación, tienes que abarcar todas las áreas. Somos seres biopsicosociales, ¿no? Contexto. Vas a evaluar de la misma manera o vas a intervenir de la misma manera con un chico de la Sierra de Oaxaca que con uno de aquí de la Ciudad de México o incluso del estado, es totalmente diferente. Sí, contexto. Entonces no los puedes meter a la misma bolsa, ¿no? No. O sea, yo te aseguro que a lo mejor si vas a Oaxaca vas a decir, ay, no manches, claro, todos los criminales se parecen, pues porque también la región... Bueno, si vas a China, pues también, ¿no? Exacto. O sea, no son igualitos, güey, no. Entonces es muy subjetivo también. Bueno, sí, es que tampoco he ido a un penal ahí en Monterrey, a lo mejor estos son güeros, ¿verdad? O a No Jalisco, creo. no sé. No, pues nunca he ido, la verdad nunca he ido, voy a ir. Pero la neta es que aquí en el Reno, y entonces la verdad sí dices, chilombroso, o sea. Que bueno, o sea, sí, tú dices, están superadas las benditas teorías. Pero al final, O sea, no puedes decir, claro, no obvio, superditarlo, porque, superditarlo. porque ves su frente está muy ancha, obvio. No, fue sus por- orejas, no sus orejas. O sea, Amiga, date cuenta con el juez. No, la verdad es que sí No. es cierto eso que dices. Es un Ajá. poco discriminatorio, ¿no? además, Además, no, lo digo con todo respeto. O sea, lo digo porque, o sea, como experiencia, que sí los he visto. no, yo hablo del hombroso. También, o sea, también, ¿no? Pero Pero es que fíjate las personas que hacían su tipología. Estamos hablando de policías, estamos hablando de que ninguno de ellos es un analista del comportamiento, empezando por ahí. bueno, pero es que ahí ya te avientas también en rollos de cuánto gana un policía. No, O sea, pero eso qué tiene que ver, o sea, más allá no, del ¿tiene policía mucho? es, ¿Tiene mucho? yo quiero hacer una teoría, pero de lo que a mí se me ocurre ahorita, así como yo lo veo, o sea, y como muy empírica, está bien, ¿no? Hasta cierto punto, pero realmente no tienes una preparación de comportamiento humano, que en este caso pues es una ciencia, la psicología, ¿no? O sea, Claro. yo veo que todos estos están frentones y pues por eso mataron, ¿no? Yo no soy psicólogo, es nada, o sea, di una opinión. Pero no, o sea, eso lo tenemos que superar también. La maldad de las personas. O sea, es que también hay te o sea, saqué yo el tema de Ted Bundy, ¿ya viste esa peli? Vela. Obviamente, Obviamente, pues eres criminal, perdón. o sea, Bueno, claro que ese sí. cuate, por ejemplo, pues tenía otro perfil, ¿no? Al que daba el hombroso. Pero al final era un pinche loco. Claro. O sea, un inimputable total. ¿Estás de acuerdo? También una parte bien importante. Yo participé en un despacho hace poco para ver un asunto, neta, no voy a decir cuál, pero de un cuate que querían, o sea, querían presentarlo como inimputable a él. Y cometió un crimen bien feo, ¿no? Entonces, ahí tú te pones a pensar y dices, a ver, bueno, ¿qué es la inimputabilidad? O sea, ¿cuándo podemos decir, no, este cuate sí es inimputable? O sea, porque tiene un trastorno mental, un trauma, como se diga en psicología, que no le permite verdaderamente definir la realidad, discernirla, tener un aspecto volitivo de dirigir sus actos, su libre albedrío, bla, bla, bla. Ajá. O sea, pero realmente aquí en México es como de, mató, se va a la cárcel. O sea, no hay de otra. O sea, si el cuate presenta temas psicológicos, es más, si ya hay un dictamen, una opinión técnica y dice, este güey está loco, o sea, no puede ser, o sea,
Realmente, no, pero cometió 10 homicidios, bye. Como con Ted Bundy, o sea, ese cuate me queda claro que estaba loco. Que no lo podía hacer de manera consciente, a eso me refiero. No, sí lo podía hacer. ¿Tú crees? Claro que sí, lo que pasa es que... O sea, no es un parámetro. Tú estás a lo mejor como confundiendo que tenga un trastorno cualquiera a que sea inimputable. O sea, yo puedo tener, no sé, ser obsesiva, compulsiva, pero eso no me hace, pero eso no me hace inimputable porque estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Y entonces Ted Bundy no era ni esquizofrénico, ni psicótico, ¿no? Tenía un trastorno antisocial de la personalidad y eso no lo vuelve inimputable. Era... Psicópata. Ya no se usa ese término, pero básicamente... ¿Cuál es el término? Personalidad antisocial. ¿Así se llama? Sí. O sea, el ser psicópata es personalidad antisocial. Sí, ya no se utiliza. Qué fresa, ¿eh? O sea, también los psicólogos, o sea, ¿qué? O sea, hay que actualizarse. Sí, no, ¿cómo se llama esto? Lo políticamente correcto. No, es un psicópata, no. Su comportamiento es antisocial. Es que si tú pones eso en algún dictamen, te van a decir, pues vayas a estudiar, ¿no? A actualizar. O sea, sí, ya no es. No, claro que no. Es comportamiento antisocial. Fíjate, ya aprendí algo nuevo, ¿eh? Chingón. Órale. No, es una personalidad antisocial. Porque era sociópata y psicópata, ¿no? ¿Y el sociópata qué diferencia? Lo que pasa es que el DSM-5 lo que hace es como que... ¿Qué es el DSM-5? El DSM... Ya estoy entrevistando ya. ¿No? Sí, oye, sí, la entrevista era para ti. ¿Qué onda? Ese es el problema con los abogados, que tenemos que trabajar en conjunto y a veces es, ponle que esto, ¿no? Pues como que ponle que esto. El psicópata. No, o sea, que yo te hubiera puesto, por eso, no, es lo mismo. Sí. O sea, yo te hubiera dicho el psicópata, tú no, ya no es el psicópata, no, que tú me dijeras a mí, no sí, es que... claro, ajá. Sí, los abogados somos muy así. Aparte es que tenemos mucho, yo he visto, es un gremio horrible, de hecho lo platicaba con el perito, es un gremio terrible, o sea, yo realmente no conozco a los psicólogos, ¿no? También deben de tener lo suyo, seguro, pero no sé si como los abogados tenemos esto que, no sé, o sea, te llega un asunto, yo procuro no hacerlo a menos que si vea unas marranadas, ¿no? No, es que ese abogado es un tonto. No, es que ese abogado todo lo hizo mal. No, es que de verdad sí somos. O sea, terrible gremio. O sea, y lo que comentabas del tema de los asuntos mediáticos. No, es que ese cuate no sabe. No, es que, o sea, como el señor que está aquí en una sala tan bonita como la tuya, viendo la tele con una tele tan bonita como la tuya, viendo al Chicharito fallar un penal en el Mundial. Y dicen, yo lo hubiera metido. O sea, tú estás echando una cheve en tu sala, ¿no? Entonces, sí, el gremio es muy así. Y también somos muy ahorita a colación de que comentas esto de que el abogado te quiere decir cómo hacer tu dictamen. O sea, espérame, yo no soy perito en derecho, ¿no? O sea, yo soy abogado, pues. O sea, ¿por qué vienes a mi psicóloga criminal a quererme decir cómo poner mi dictamen? O sea, yo son términos que hace poquito me decía un amigo, no, pues si el Ministerio Público ni lo va a entender, ¿para qué se lo pone? Pues no es para que lo entienda, pues él no es psicólogo, no es técnico en, no sé, en criminalística, o sea, no es para que lo entienda, es para ofertar un dato de prueba, ¿no? Entonces sí tenemos mucho eso. Sí, no, y además, a veces mal hecho, ¿a qué me refiero? Que me ha tocado igual dictámenes y dicen, pues ¿quién lo va a revisar? Pero a mí que me toca hacer tercería en el tribunal, pues yo sí lo reviso. No, deja tú eso, es mi chamba, o sea, me iban a citar al juicio. Y a ver, ¿no? Y entonces en tus pruebas me dices algo y en la conclusión me dices algo totalmente diferente. Es una falta de ética. Te puedes meter hasta en un rollo, máximo que eres servidor público, ¿eh? Claro, bueno, no, yo no, la persona que lo hizo, ¿no? No sé, pero dices, a ver, si te van a pagar por un trabajo, pues hazlo bien, ¿no? No, bueno, por supuesto, no, pero también muchas veces los abogados pasa mucho, yo por ejemplo soy especialista en materia penal, no más en materia penal, cuando oiga que el leak divorcio, pues no sé, de verdad no es mala onda, o por ejemplo, incluso hasta dentro del tema penal hay también como bastantes áreas, o sea, hay delitos de muchísimas índoles, o sea, todos los delitos pues protegen derechos humanos, pero hay varios, ¿no? O sea, patrimoniales, hay expertos en delitos fiscales, patrimoniales, hay gente que es muy buena en homicidios, en sexuales, no sé, corporativo, o sea, un chorro de cosas, y luego abogados que yo lo llevo, no tienen ni idea, nunca han ido a una audiencia, pero yo lo llevo, está bien fácil al fin, pues nomás es llegar y decirle al juez, pues no lo hice, pues no lo vinculo, o sea, es realmente un tema bien. Yo no sería ahora con el tema de las audiencias orales laborales, de aventarme un juicio laboral, por ejemplo. O sea, no lo haría. O un juicio civil, porque realmente pues yo no sé de eso. Y luego hay muchos abogados que sí hacen eso. O sea, que
porque dicen, yo me lo aviento, no va a estar tan difícil. Pues ahí me aviento unas audiencias en YouTube, o sea. Que sus tarjetas dice, Especialista en todo. sí, ¿no? Civil, penal, familiar. Amparo. Ajá, y pongo losa, lo que quieras. Corra de ahí, ¿no? Así como, no de esos, corra de ahí. Sí. Yo también digo mucho esto, o sea, cuando tengo alguna asesoría o algo por el estilo y van al despacho, siempre, a ver, el abogado que le diga, yo soy amigo del MP, del juez, es amigo de alguien, corra. O sea, ese cuate no. O sea, puedes tú decir, conozco a fulano, o sea, por ejemplo, tú y yo que somos faranduleros, ¿no? Que andamos en este rollo de las entrevistas y las conferencias, pues te da a conocer gente. Sí, es obvio, gente. Sí. Pero a mí, yo por ejemplo, algunos jueces o fiscales, ¿no? Con los que he coincidido en foros, jamás les he dicho, oye, nunca. O sea, la verdad yo nunca lo he hecho. Pero, o sea, sí puedes comentar en alguna asesoría, conozco a tal por tal cosa, ¿no? Máxime que a mí me llega a caer trabajo por el tema de la página y pues te das cuenta que pues, hasta en foros con algunas personalidades del derecho, del gremio. Pero, o sea, que lo digas como de manera accesoria, ¿no? Como de, es mi carta fuerte de estrategia, o sea, sí, o sea, yo no lo sé hacer, pero le voy a decir a mi amigo que me haga el paro, ¿no? Ajá, sí. No, entonces no quieres un abogado, quieres un gestor. Sí. Qué interesante tema. La presunción de la inocencia nos fuimos a... Sí. Qué padre. Espero haya quedado claro lo que es la presunción de inocencia. Ok, bueno, si no preguntaron más, quiere decir que quedó claro. Muy claro, o que ya se fueron a ver Suits. Puede ser, cualquiera de las dos. No está tan buena, yo vi el final. No spoilers. No, ¿verdad? Pero bueno, algo más que te faltó compartir ya después. Nada, mis redes sociales. Sí. No, pues nada, que estoy muy contento de estar aquí en esta entrevista. La verdad es que ya voy a dar pocas cosas porque quiero el 23 nadie ya desconectarme un poco. Porque el descanso es necesario. Este año ha sido trepidante en mi vida, déjame te cuento. Entonces, pues nada, muy contento de estar aquí en tu foro, estuvo bien padre la charla. Yo creo que fueron 2 horas, pero fueron como 15 minutos en mi mente. Soy como de Interestelar. Concluiría con que la presunción de inocencia, de verdad, desde un punto de vista garantista, desde un punto de vista de un Estado respetuoso de derechos humanos, creo que constituye el eje central del sistema de justicia. Es bien complicado porque muchas veces, o sea, igual a mí me gusta más y me ha tocado más desarrollarme como abogado defensor que como asesor jurídico de las víctimas. Y mucha gente me dice, oiga, ¿y qué pasa con la niña que sí violaron? ¿Y qué pasa, no, con la muchacha que sí mataron, ¿no? Y con su familia? ¿Y qué pasa con el señor que por qué no, pues sí lo defraudaron? O sea, y te pones del otro lado, ¿no? Y dices, bueno, pues también está el derecho de la víctima, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, y tú como perfiladora criminal, experta en esa parte, con el monstruo de Catepec, ¿no? Por ejemplo, tipo Confeso, que todo lo que hizo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esos casos? Que hay como que dices, presunción de inocencia, espérame, ¿no? O sea, igual uno lo brandea, lo defiende mucho, pero pues desde un punto en donde, no es que yo defienda puro inocente, hasta donde yo sé, todos han sido inocentes, pero, no, de verdad, realmente yo sí estoy muy, no sé cómo decirlo, o sea, y digo, no es que sea discriminatorio, porque al final, pues todos tenemos derecho a que seamos defendidos, es un derecho humano, pero yo sí, cuando no me huele, o sea, cuando digo, no, sí lo hizo, sobre todo en delitos feos, sí. ¿Qué es un delito feo? Pues un delito feo, ugly. No, pues un delito feo, pues no sé, un homicidio, doloso, un femi. Eso no... Sí, llevada, sería hipócrita. Amiga, date cuenta, o sea, quien me conoce sabe que sí. Pero generalmente sí confío mucho en que no. O sea, sexuales, por ejemplo, no lo meto mucho. O sea, porque ¿sabes qué? Y es un tema deontológico, Nadia. O sea, la primer trabajo que tuve fue con Juan Rivero Legarreta, un abogado que quiero mucho. Me agarró polluelo. Tenía yo casi 22 años. Creo que tenías 25. No, tengo 30. Pero tenía 21. 22, ajá. No me acuerdo. Pero el punto es que él me preguntó, me acuerdo que me dijo, a ver, si defendieras a un violador, ¿lo defendería? O sea, si el despacho tuviera ese asunto, y yo me acuerdo que estaba leyendo ondas muy como de deontología y de ética. Y entonces en uno de esos libros decía, no, es que éticamente tú como abogado tienes que defender al que te caiga, ¿no? O sea, es tu chamba. Moral, y le conté eso, ¿no? Le dije eso. Pero en la vida real, o sea, la verdad es que yo sí soy selectivo en esa parte. O sea, por ejemplo, temas de delincuencia organizada no me meto. O sea, ahí hasta por seguridad, ¿eh? O sea, yo no me meto. En esa parte sí tenemos esta facultad, ¿no? De decir esto sí, esto no, aquí le entro, aquí no le entro. Y yo soy mucho de eso, o sea, no confío, no me meto.
pero cuando confío, o sea, también me involucro mucho. O sea, sí, creo que esta parte a veces me juega en contra porque sí me la creo. O sea, así como que hace poco en un asunto, yo hasta le decía de broma con mis clientes, ya soy uno más de la familia, o sea, decía el nombre, Ujú, el apellido, ya me siento así, ¿no? ujú. De que de verdad estaba muy metido. Entonces, pues, ¿qué diría? Pues que hay que comer muchas frutas y verduras, que vayan a ver Spider-Man, yo lo voy a ir a ver ahorita. Ok. Y que estoy muy contento de estar aquí. Yo creo que se nota, ¿no? Ok, qué bueno. Me da mucho gusto. La coquita, ya me la eché. Muy bien. De esa. Ah, sí, obvio. Sí. O sea, no estás hablando de... Yo nunca bien prendido. No, sí, ya me la eché. Ok. Bueno, pues si ya no hay más preguntas no, seguramente después la irán viendo Ay, mi rodilla. y te van a ir preguntando o van a ir poniendo ahí sus comentarios. Adelante. Pero bueno, eso es todo y cualquier duda que tengan, también cómo te pueden encontrar si requieren tus Ah, sí, servicios, claro, eso estaría excelente. ¿no? Pero ya en enero, ¿no? No, ¿cómo creen? Rafael Satara en Facebook, así me encuentran. En todas realmente mis redes, ¿eh? Bueno, no en Facebook, no, es que tengo dos nombres. Tema psicológico. Ok. Rafael Satara con S en Instagram y en Facebook. Pues ahí subo contenido igual, pues, conferencias, todo lo que ando haciendo, pues ahí lo vamos subiendo. Esto no lo he compartido porque no agarré ni el teléfono, ahí está, no lo he tocado. Sí, fue Fue rápido, rápido, o sea, me metí sí. a ver qué es presunción de inocencia. No, pues qué bonita tu tele, ¿no? Qué bonito tu tele. Entonces, pues así me encuentran y pues lo que se les ofrezca, estamos para servirles. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por tomarte el tiempo después de toda tu agenda ocupada, tu día, ya casi son vacaciones y bueno, igual tengo varios interesados en colaborar activamente con el periódico. Tenemos varias secciones, varios artistas, entrevistas también de algunos otros ámbitos artísticos, ¿no? Fuera de la parte Jurídica, ¿no? jurídica, Técnica, forense, científica. etcétera. Pero bueno, todos son bienvenidos, entonces pónganse en contacto y cualquier duda o comentario, pues lo pueden dejar abajo. Igual les vamos a dejar ahí tus redes para que te encuentren rápido y eso sería todo. Excelente. Gracias. Cuídense.